los 5 elementos hay. Continuamos. Vamos a ver la práctica, la primera parte de un verso. Ahora les mando al grupo es el Samkhya Karika 32. Algunos me han preguntado qué libros leer para ir acompañando el proceso de práctica. Los Yoga Sutras de Patanjali son una muy buena lectura inicial. Ahí en la página de Gokul Yoga Colombia están las publicaciones en orden y ahí se seguirá día a día poniendo hasta completarlos todos. Ya van bien avanzaditos, les voy poniendo uno cada día. Esos son una muy buena lectura y notarán que algunos de ellos son lectura suficiente para quedarse reflexionando un buen rato. Entonces, los sutras son conocimiento condensado. Después de haber leído los Yoga Sutras, una muy buena lectura es el Samkhya Karika. Y después, el Bhagavad Gita. Y después el Bhagavad Gita. ¿Listo? Los pulgares al centro de la frente. Inhalamos profundo. Mantra. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Yaste Yasea Viravir Baba Vajranaka Vajradamstra Karmasayam Randaya Randaya Tamograsa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bujista Om Saram Om. Manos bajo los hombros, rodillas bajo las caderas y exhalando Adho Mukha Svanasana. Eleva la pelvis atrás, en línea torso y brazo. Expande palmas de las manos y plantas de los pies. Yatara Vedana Spurnaha, respiración lateral completa, diafragmática. Volumen en forma de rectángulo, Samanya Vedana Parivrista. Base del índice y del pulgar abajo al frente, ingles internas atrás. Parte alta del sacro adentro, esternón lejos del pubis. En tu torso, costillas flotantes al centro, borde interno omóplatos hacia el esternón. En brazos, rotación externa. Las manos también hacen una ligera rotación externa. Cadera, rotación interna. Pies también. Eleva el arco del pie y borde interno de rodillas a índice interno. Siguiente inhalación, de al frente, siéntate. Abre caderas, estira rodillas, los pies en punta, columna erguida, cambia la respiración a casi completa, estabiliza costillas flotantes. Y si es viable, desciendes hasta donde el cuerpo de estamos fríos, entonces uno aquí verifica el rango activo que tiene de movimiento. Activa bien el frente de las piernas y de los muslos. Volumen de la respiración en forma de triángulo invertido, inhala mínimo al máximo, exhala máximo al mínimo. Observa Swasa, el inicio de la inhalación. Pila esternal frente arriba, sole, activa cuádriceps y los pies en punta. Empínate, eso, empinarse para activar más los gastronemios, musculatura posterior de las piernas. Rotación externa en brazos. María Elena arriba el esternón. Erika arriba también tu esternón, pubis al frente y abajo. El olfato se comporta veloz hacia el ambiente cuando son flexiones adelante con base asimétrica. Él es predominante. Siguiente inhalación, regresa al centro. Exhalando, cruza piernas y entra en Adho Mukha Svanasana. Isquios atrás arriba, dobla rodillas todo lo que necesites. Mantén el cuello largo, activo, orejas en medio de los brazos. No levantar la cabeza por encima de los brazos ni dejarla suelta caída. Inhalando, coronilla lejos del perineo, Uttamashthira. Exhalando, Katishtira y Amsashtira. La línea entre caderas y la línea entre hombros se alargan los dos. Suave espacio en la pelvis y en la cintura escapular. Nota como esa predominancia del inicio de la inhalación y del sentido del olfato empieza a diluirse. Campo sensorial vuelve a entrar en avyakta, estado manifiesto. No hay mucha diferenciación de unos y otros sentidos. Suena raro, pero trata de observar cómo al estar en perro que mira abajo tu experiencia sensorial no es cotidiana, no es usual. Eso es llamado avyakta. Siguiente inhalación, ve al frente, sí.
Siéntate. Toma los bordes externos de los pies, las rodillas. Opción 2, abre caderas y estira rodillas. Mantén el peso sobre tus isquios. En brazos, rotación externa, activa los músculos de la espalda, levantas mentón, mira entrecejo. Ten buen paladar. Esto va pura acá, la sien en forma de triángulo invertido. La postura empieza a hacer predominar al sentido del gusto, del veloz ambiente. Ese es un uso utilitario, básico del sentido del gusto, cuando indiscriminadamente recoge todo lo que está a su alcance. Cuádriceps activos, expande la planta de los pies, estira el arco. Cuando el pie está en el aire, usualmente el arco se estira. Cuando el pie está en el suelo, el arco se trata de elevar. Son dos acciones diferentes. Parte alta del sacro hacia la base de tu esternón. Exhalando, descansa. Puedes aprovechar esa compresión del abdomen para levantar, ir atrás y hacer vinyasa completo. O Adho Mukha Svanasana. Isquios atrás, esternón lejos del pubis. Mantén la postura cómoda y observa cómo se empieza a diluir esa predominancia de la mitad y final de inhalación y el sentido del gusto. Vas entrando otra vez en Avyakta, estado de manifiesto. Las características de los sentidos no se manifiestan todavía. Todo ese campo en general se mueve hacia el ambiente. Siguiente inhalación, plancha alta. Y exhalando, acuéstate boca abajo. Levantamiento, mira entrecejo. Activa todos los músculos de la parte posterior del cuerpo. Pero mantén la intención de llevar el pubis hacia el ombligo y las costillas flotantes al centro. Sacro atrás, esternón al frente. Cadera, rotación interna, brazo, rotación interna si están atrás. Externa si están a los lados. Y estando en la postura, observa la pausa con aire. Respiración completa cuando hacemos extensiones de columna. Trata de mantener las piernas elevadas del suelo, Sole. Vivi también, activen toda la musculatura del cuerpo. Brazos a los lados, Felipe, rotación externa en brazos. Nico, los deditos entrelazados, todos, sin el bicamudra. Eso. Y observen la pausa con aire. El sentido de la vista empieza a predominar. Aquí la respiración en forma de músculo y localizada completa, como cuando centro de la frente. Estira el arco de los pies, ingles internas hacia arriba. Exhalando, descansa. Inhalando, pero que mira arriba. Exhalando, pero que mira abajo. Atrás, arriba, tus isquios, parte alta del sacro, esternón lejos del pubis. Alarga los costados del torso. Busca comodidad en medio del esfuerzo, que sea sostenible tu esfuerzo. Prayatma, Saitilia. Prayatma es esfuerzo, Saitilia relajación. El balance entre ambos va causando estabilidad, sthiti y comodidad, sukha. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Abre caderas, estira rodillas, columna erguida, te estabiliza costillas flotantes y al exhalar desde el ombligo tuerce a la derecha. Como no estamos tan calientes, no le exijas demasiado al cuerpo. Ambos brazos, rotación externa cerca del hombro, la mirada al lado derecho de los ojos. Volumen en línea delgada y ahora. La postura por su naturaleza empieza a estimular el sentido del tacto. Victoria, parte alta del sacro a la base del esternón. Pili, abre más el pecho. Omóplatos tratan de ir al sacro. Erguirte. Nico, la mano izquierda por fuera del muslo derecho y la mano derecha detrás del torso. Activen bien sus cuádriceps y el frente de las piernas. Adri, activa más los cuádriceps, pubis adelante y abajo. Trata de erguir un poquito más la zona lumbar. Tates también. Parte alta del sacro hacia adelante. En su siguiente exhalación regresan al centro, inhalando, erguirse, esternón y parte izquierda. Traten de mantener el peso bien centrado en sus isquios, columna larga, erguida en sus curvas naturales. Observa el inicio de tu exhalación,
Esa es la ventana para observar y verificar cómo la postura hace estimular, hace predominar al sentido del tacto. Y el tacto es veloz al ambiente. Lengua en paladar. Erika la mirada al lado izquierdo de los ojos. Dave activa esos cuádriceps más. Lleva la parte alta del sacro hacia adelante y el esternón arriba. Que haya muy poco peso en esa mano izquierda. Las torsiones son buenos precursores de estados de absorción. Exhalando regresan al centro. Adho Mukha Svanasana. Nota cómo esa experiencia del tacto y esa predominancia del inicio de la exhalación se empiezan a diluir en ese estado avyakta. Avyakta es inmanifiesto. El campo sensorial vuelve a ser general y veloz al ambiente. Centro de la palma de las manos al mat, compacta el centro de tu axila. En la rodilla, borde interno a ingle interno, borde externo del talón. En los pies empuja el metatarso mayor, la raíz del dedo gordo, y el borde externo del talón. Ambos puntos tratan de ir hacia el suelo. El metatarso mayor inevitablemente está. El talón con el tiempo irá llegando. Siguiente inhalación. Camina hacia tus manos, suave. Apoya las rodillas antes de los codos. Y vas, si es viable, los pies empiezan a flotar. Acercas talones a los glúteos. La mirada en medio de las manos. La pausa, sin aire, da soporte a la postura. Los 5 sentidos secuenciados, olfato, gusto, vista, tacto, y empiezan a mover veloces a la mente. Ninguno predomina, pero no están ni manifestados, no están cuello largo, suave. Vamos, Alejo. Ir cambiando el peso a las manos con calma. Ese es el trabajo. Exhalando, vamos regresando. Bien, Mari. Y Adho Mukha Svanasana. El equilibrio en brazos es bien importante. Arco del pie arriba, inglés interno hacia atrás. Es un tema muy funcional también. Todos hemos visto cómo a alguien le cambia la vida por no tener la suficiente fuerza en sus brazos para detener una caída. Siguiente inhalación, plancha alta, manténla. Talones atrás, coronilla al frente. Empuja la columna vertebral hacia el cielo, que tus omóplatos estén bien pegados al torso. Manos y brazos, rotación externa. Cadera, rotación interna. Sacro ligeramente atrás, costillas flotantes al centro. Mantén la curva natural de tu zona lumbar. Coronilla al frente. Parte posterior de axilas hacia el frente de las axilas. Mantén una línea entre hombros, caderas y talones. Exhalando, Adho Mukha Svanasana. En tu siguiente inhalación, lleva el pie derecho por fuera de la mano derecha, rodilla izquierda al suelo. Apoya los puños. Opción 1, opción 2, los antebrazos. Ahí vuelve a arrancar el ciclo. Observa el inicio de la inhalación, el olfato es veloz hacia el ambiente. En tu sacro, lado derecho hacia el suelo, lado izquierdo hacia arriba. Cadera izquierda en rotación externa, hay una ligera resistencia. Activa el glúteo izquierdo y trata de descender la cadera derecha. Eso trabaja el iliopsoas, que es el músculo que sale de la zona lumbar y torácica, cruza la pelvis y agarra al frente. Es el único músculo que conecta piernas con columna vertebral. Siguiente inhalación, sales. Exhalando, Adho Mukha Svanasana. Inhalando, ve al frente. Pie izquierdo por fuera de la mano izquierda, puños bajo los hombros o codos. Cadera derecha, rotación externa, lado izquierdo del sacro hacia el suelo. Observa Swasa, el inicio de la inhalación. La postura estimula el sentido del olfato. Debido a la intensidad de la postura, el olfato es veloz al ambiente. Inhalando sales. Pero que mira abajo. Nota cómo se diluye la experiencia de Swasa y del olfato. El inicio de la inhalación. Inhalando, ve al frente, siéntate. Piernas al ancho de caderas, rodillas a 90 grados. Dorso de la mano detrás de la línea de caderas. Dobla un poquito el codo. Abre el pecho. Frente de la axila hacia la parte posterior de la axila. Levanta mentón, mira entrecejo. Enfócate en tu cintura escapular. Opción 2.
Pelvis adelante, detrás de los pies, junta rodillas, estiras. La mirada en los empeines. Pilas con sus codos y con sus hombros. Rotación interna en brazos, pero el pecho abriéndose. La mirada en la mitad de los empeines. Estira el arco de los pies. Observa mitad y final de tu inhalación. El sentido del gusto empieza a ser predominante. Es veloz hacia el ambiente. Estamos haciendo posturas de intensidad meridu, intensidad suave, base. Y relaciona con esa naturaleza veloz de los sentidos. Exhalando, descansa. Puedes regresar al frente desde el abdomen o ir atrás. Cuidado con tus manos, con tus muñecas y hombros. Adho Mukha Svanasana. Siguiente exhalación, lleva las rodillas al suelo. Trata de alejar una rodilla de la otra, como arrastrándolas. Eso hace que la piel quede frenada hacia adentro. Dedos de las manos en punta, joróbate. Activa el frente del cuerpo, deja los pies en el aire. La parte posterior de la rodilla, compáctala. Las rodillas se están tratando de rasgar el mat en dos, a lo largo. Rodillas al ancho de las caderas, pili. Estiran el arco de los pies. Borde interno de rodilla, ingle interna. Y observa la pausa con aire. El instante entre inhalación y exhalación da soporte a la postura. La postura empieza a estimular el sentido de la vista. El sentido de la vista es veloz hacia el ambiente. Inhalando, sales. Exhalando, perro que mira abajo. Siguiente exhalación, rodillas al suelo. Cambia las manos por tus codos y vuelves a hacer lo mismo que hiciste con las rodillas. Tratas de alejar un codo del otro hasta que la piel ya frena. Plancha baja es la opción 1. Opción 2, las rodillas cerca de las axilas. Y busca el balance sobre los antebrazos llevando el peso hacia los codos. El ojo del codo trata de expandirlo, rotación externa en brazos, la mirada en medio de tus codos. Observa el inicio de la exhalación. Felipe, arriba esa rodilla cerca de las axilas. Vivi, lleva esas rodillas a las axilas. Métete en la postura 2. Yo creo que te da. Bien pegadita la rodilla cerca de las axilas. Exhalando, vamos regresando. Adho Mukha Svanasana. Lobsan, tratar de traer esos antebrazos paralelos. Para ir preparándose ahí más también para la pincha. Siguiente inhalación, caminan hacia el centro del mat, háganse en cuclillas. El peso hacia las raíces de los dedos de los pies. Opción 2, los pies como puños. Y rechazas el suelo con todos los nudillos de los dedos de los pies. Expande la planta de los pies, estira el arco. Observa mitad y final de exhalación. El sentido auditivo empieza a ser veloz hacia el ambiente. Parte alta del sacro adentro. Inhalando sales. Exhalando Mukha Svanasana. Trabajo de estabilización del pie y el tobillo. Siguiente inhalación, rodillas al suelo. Apoya los dorsos de las manos en el piso, los dedos pulgares miran hacia el frente, codos hacia los lados y lleva el peso especialmente hacia toda la zona del dedo medio, índice y pulgar, a esta triangulación. Esa zona empuja el piso activamente, expandes la palma. Opción 1, quedas ahí. Opción 2, plancha alta. Estiran los codos lo posible. La palma se expande, activa la musculatura del dorso de la mano. Observa la pausa sin aire. Los 5 sentidos secuenciados son veloces al ambiente. No están mezclados. Olfato, gusto, vista, tacto, oído. Hay diferenciación de cada uno en secuencia y son veloces al ambiente. Exhalando, descansa. Apoya las manos. Adho Mukha Svanasana. Siguiente inhalación, ve al frente. Nos sentamos. Como en su postura, si necesitan tomar un sorbito de agua, está bien. Ideal tomar infusiones calientes en la mañana. Ir despertando el Agni, el fuego digestivo. Muy buena rotación externa en caderas. Hombres traen primero la pierna izquierda, mujeres la derecha. Cruzan por el frente de las canillas o dejar enfrente un tobillo del otro, o un talón, o meter los pies entre piernas y muslos, quienes tengan ahí ya más tiempo practicando.
que haya comodidad, full comodidad. Incluso es válido una silla, un cojín grandote, estirar la pierna que necesiten para no molestar ahí cuando hay temas en las rodillas. Usualmente el yoga empieza a reparar mucho el cuerpo. Yo tenía lesiones complejas en las dos rodillas, en el hombro izquierdo, en la muñeca derecha. Hoy día todo eso está bien. Lesiones serias por deportes de extremos. Priti Mudra, punta del pulgar y el anular juntas. Mula Mudras, contrae físicamente el ano, mantén la contracción. Esto va disminuyendo un poco la influencia de tamas. Empieza a reflejarse en la parte de atrás del cráneo, la acción se estimula el Marma Bindu y la atención mental se torna pasivo objetivo. Pues vamos a tener una referencia de lo que es ese estado mental. Pasivo objetivo. Relaja. En una siguiente inhalación contrae la raíz de los genitales, adelante del perineo, antes de la uretra. Yoni Mudra, mantén la acción. Esto comienza a causar cierta regulación de nuestra tendencia a gratificarnos. Se causa un reflejo arriba del entrecejo, se estimula el Marma Ashna. La atención mental se torna activa, selectiva. Recuerda mantener los ojos entrecerrados, la mirada en dirección de la punta de la nariz, sin fijarse en nada, estrictamente, pero quieta, estable. Exhalando, suelta. Ahora contrae el centro del piso pélvico, contrae y eleva el perineo, Vajradoli Mudra. Comienza a causar un reflejo en la coronilla de la cabeza. Comienza a causar energía ascendente, lo cual impacta sobre la conciencia también. Se estimula el marma, la coronilla de la cabeza, y la atención mental comienza a entrar en Samapati, su función de absorción. Exhalando, descansa. Haz Vedana Mudra, segunda falange del índice bajo la yema del pulgar. Vamos a hacer el Narayana Krama, pero en la versión más corta. Una sola ronda de Kapalabhati, 4 rondas de Nadisodhana y 4 rondas de los demás pranayamas. Una versión más express que es muy útil saber para poder seguir practicando esa secuencia e integrarla. Primero los 3 soportes antes del pranayama. Inhala de perineo a axilas, exhala axilas a perineo. Respiración completa, diafragmática, usa los 4/4 de los pulmones. Volumen en forma de círculo, que el aire entre y salga compacto, más rápido. Concentra la atención mental a través de Ashna, media yema arriba del entrecejo, mente activa selectiva. En las manos haz Prana Mudra, dedo anular y dedo meñique en contacto con la punta del pulgar. Esto conecta con el campo energético. Y vamos a hacer una ronda de Kapalabhati. Trata de hacer 64 o 108. Exhalaciones activas, inhalaciones pasivas. Que no te falte ni te sobre aire y que sea el ombligo entre cada vez que exhalas, suave sin golpear la lumbar. A tu ritmo. Cada vez que lleves 10, cuentas una falange en la mano izquierda.
Terminar, descansa. Retira los soportes. Vedana mudra en las manos. Segunda falange del índice bajo la yema del pulgar. La mudra conecta con el Mahabhuta Vayu, el principio de movimiento del universo. Y una de sus manifestaciones es el aire, los gases, la respiración. Para el segundo, Nadishodhana Pranayama. Primero los 3 soportes nuevamente. Inhala de perineo a axilas, exhala axilas a perineo, pero estabiliza físicamente las costillas flotantes. Eso hace que use los 3/4 superiores de los pulmones. Espacio entre diafragma y pulmones se estabiliza. Ardha Taravedana, respiración casi completa. Volumen en forma de rectángulo, haz que el aire entre y salga homogéneo, como una línea gruesa, rectangular. No hay cambios de velocidad ni de presión en las vías respiratorias. Concentra la atención mental a través de Bindu, parte de atrás del cráneo que más sobresale, para transformarla a su función pasiva objetiva. Samanya Vikara. Vishnu Mudra en la mano derecha, dedo índice y dedo medio hacia la base del pulgar, para manipular los orificios nasales con el dedo gordo y el dedo anular y el meñique. Saca el aire del cuerpo. Inhalas en un conteo de 4 por la izquierda. Retienes 4. Exhalas 8 por la derecha. Inhalas 4 por derecha. Retienes 4. Exhala 8 izquierda. Eso es un ciclo. Cuentas una falange. Inhala 4 izquierda. Retienes 4. Expande Anahata energéticamente. La intención de expansión causa ese efecto. Exhala 8 derecha. Inhala 4 derecha. Retienes 4. Expande Anahata. 2 llamas detrás del centro del esternón. Suelta Anahata. Exhala 8 izquierda. Van 2 ciclos. Haz 2 ciclos más a tu ritmo. Conteo con números o con el mantra Om Namo Narayana. Una reverencia a Narayana, que es la vida regente del campo mental que queremos observar. El campo de actividades que estamos intentando estudiar está regido por Narayana. Por donde exhalas, inhalas, retienes y cambias. 4-4-8 es la frecuencia. Desde tu siguiente exhalación, por izquierda, respiras libre, retira los soportes. Vean ahora en las manos. Ahora Surya Vedana Pranayama. Primero los 3 soportes. Aspurna Haya Taraveda. Inhala el perineo. Axilas, exhala axilas a perineo. Sin ninguna acción, estabilización en costillas flotantes. Entre ombligo y pubis, entra y sube al inhalar, se relaja al exhalar. Volumen en forma de músculo. Inhalas mínimo al máximo al mínimo, exhalas de la misma forma. La inhalación arranca en línea delgada, pasa a rectángulo, vuelve a línea delgada. La exhalación igual. Concentra la atención a través de Ashna. Visaya Vikara, función mental activa selectiva. En la mano derecha, dedo índice y dedo medio juntos y van al centro de la frente, la Magulya Mudra. En la mano izquierda el conteo, saca el aire del cuerpo.
Inhalas en 4 por el orificio derecho. Retienes 4, compacta Anahata, los llamas detrás del centro del esternón. Exhala 8, izquierda. Eso es un ciclo. Inhala 4, derecha. Retienes 4. Ten la intención de compactar Anahata, no es nada físico. Suelta Anahata, exhala 8 por izquierda. Van 2 ciclos. Haz 2 ciclos más a tu ritmo. Inhalas 4 derecha, retienes 4 y exhala 8 izquierda. Surya Vedana Pranayama. Después de tu siguiente exhalación, respiras libre, Vedana Mudra, retira los soportes, el mental, el volumen y la localización. Ahora Shitali Vedana Pranayama. Asparda Hayatara Vedana. Inhala perineo axilas, exhala axilas a perineo, estabiliza costillas flotantes. Se usan 3/4 superiores de los pulmones. Volumen en forma de rectángulo. El aire entre homogéneo. Inhalar del máximo al máximo, exhalar del máximo al máximo. Las vías respiratorias están más relajadas, amplias. Y atención mental a través de Bindu, para Samanya Vikara. Función mental pasiva, objetiva. Asparana Mudra en ambas manos. Dedo anular, meñique y pulgar junto a punta. Inhalas por boca o lengua, por boca dibujando como una leve sonrisa para enfriar el aire a través de las estructuras, o por la lengua formando un tubito. Saca el aire del cuerpo. Inhala 4 por boca o lengua. Retienes 4. Expande Anahata. Suelta Anahata. Exhala 8 por nariz. Ahí va un ciclo. Inhala 4 por boca o lengua. Retienes 4. Exhala 8 por la nariz. Haz 2 ciclos más a tu ritmo. Mantén el Nasagra y Dristi, la mirada en dirección de la punta de la nariz, sin fijarse en ella y sin fijarse estrictamente en nada. La mirada descansa en esa dirección. Percibes todo y nada a la vez. Con precisión. Ojos entreabiertos. Después de tu siguiente exhalación, descansa. Retira los soportes, vean en las manos. El quinto pranayama, Vakya Ujjayi. Aspurna Hayatara Vedana. Respiración completa, diafragmática. Inhala de Kandasthana, Mulamsa, exhala de Mulamsa, Kandasthana. Kandasthana es el magma en el perineo. Mulamsa son los marmas en los centros de axilas. Volumen en forma de músculo. La inhalación arranca en línea delgada, pasa a rectángulo, vuelve a línea delgada. Hay cambio en cómo está la estructura respiratoria. Y cuando inhalamos en línea delgada se acerca un poco una pared a la otra. Una ligera restricción. Es algo que todos podemos hacer. Como puedes cambiar la dimensión de las vías respiratorias. Volumen delgado están cerca, volumen rectangular están más relajados. Atención mental a través de Ashna, para Visaya Vikara, función mental activa selectiva. Ve al centro de la garganta, haz un ligero cierre, escuches el paso del aire y sientas la vibración del paso del aire.
Mantén esa estructura. En la mano derecha, Vishnu Mudra, dedo índice y dedo medio a la base del pulgar. Saca el aire del cuerpo. Inhala en 4 por los dos orificios. Retienes 4, cierra ambos orificios. Presiona Ashna con el huesito del dedo índice. Inhala 4 por ambos orificios. Mantén el sonido y la vibración en garganta. Retienes 4, presiona Ashna. Compacta energéticamente Anahata. Exhala 8, izquierda. Inhala 4 por ambos. Escucha y siente el paso del aire. Retén 4, presiona Ashna. Ashna Pida Mudra. Exhala 8, izquierda. Último ciclo. Descansa. Retira los soportes. Respiración libre. Y termina el Narayana Krama. Una secuencia de 5 pranayamas. Y ahora vamos a hacer Indriya Yaya. Anclar los sentidos en una de las fases de su proceso de percepción. Control sensorial. Asapana Mudra. Dedo anular, dedo medio y pulgar junta puntas. Concentra la atención mental a través de Mula Bindu, una yema debajo de Bindu. Sankalpa Vikara, función mental de aceptar. Trata de identificar cómo la mente va cambiando su función hacia la aceptación. Eso cambia nuestro vínculo con la postura y las circunstancias. La expresión facial también cambia un poco. Estos vikaras, estos instrumentos mentales no son algo simple. Requieren entrenamiento, uno va teniendo vislumbres de ellos poco a poco. Y esa función mental de aceptar, dirígela a través de la mitad del cuello, sobre la piel, a la altura de la C4. Arma Madhya Prastataha canta. Y el da acceso a Indriya Pratyaya, campo mental, donde se pueden estudiar, observar los sentidos. Su naturaleza, su comportamiento. Y en ese campo mental es donde la conciencia puede ejercer control sobre ellos. Anclarlos en distintas fases de su proceso de percepción. Mente acepta el centro de la base. Ese es el marma para el sentido del olfato. Ese marma da acceso al campo mental del olfato. Es llamado Ganda Pratyaya. Pratyaya es campo mental. Ganda es el olfato. Trata de observar esa parte de tu mente que se activa cuando estás enfocado en oler. Cuando la experiencia de oler es predominante. Hay cierta parte de tu mente que está predominante. Trata de observar la acción de oler. Por eso puedes oler en los sueños. Por eso puedes recordar olores, imaginarlos. Esa función mental se manifiesta hacia afuera a través del marma. El marma es el puente. Nota cómo la función mental a través del marma en el centro de la base del septum se manifiesta hacia afuera. Es la función externa del olfato. Esa función externa luego llega al órgano, la nariz. Es potenciada esa función por la nariz. Y luego empieza a interactuar con el ambiente. Trata de observar el proceso del olfato desde la función mental, cómo esa función se manifiesta afuera a través del marma
y esa función externa se potencia en el órgano, empieza a interactuar con el ambiente, a recoger información del entorno. Y trata de llevar el olfato al olor de la tierra, más allá de todos los olores. Lo más lejos que el olfato puede ir en este planeta es el olor de la tierra. O sea, es su experiencia primaria en este ambiente. Y eso es llamado Indriya Jaya Grahana, cuando anclas el sentido en su elemento. Vamos a hacer lo mismo con los demás sentidos, pero no voy a explicar tanto. Pero es la misma estructura. Mente acepta el marma en la punta de la lengua. Campo mental. Ese marma acceso al campo mental del sentido del gusto. Rasa pratyaya. Esa función mental se manifiesta fuera a través del marma. Es potenciada a través del órgano de la lengua. Empieza a recoger información del ambiente. Lleva el sentido del gusto lo más lejos que puede ir y anclarlo en el agua, el sabor del agua, más allá de todos los sabores. Ancla el sentido en su elemento. Ahora mente acepta parte alta del paladar. Ese marma de acceso al campo mental del sentido de la vista. Rupa pratyaya. Esa es la función mental, la capacidad mental de ver. Y esa capacidad, esa función mental se manifiesta afuera a través del marma. Y esa función externa es potenciada a través de los ojos y empieza a interactuar con el ambiente. Trata de llevar el sentido de la vista lo más lejos que puede ir, anclarlo en la luz del fuego. El sol es fuego, hay luz debido a ese elemento. Todos hemos tenido la experiencia de luz al pasar de un lugar oscuro a un lugar luminoso. O cuando somos encandilillados por una fuente fuerte de luz. Ahora mente acepta centro de la lengua, a lo largo y ancho sobre la superficie visible. Se marma acceso al campo mental del tacto, Sparsa Pratyaya. Observa la función mental de experimentar sensaciones. Las puedes experimentar en los sueños, por lo tanto no depende del entorno. Y esa función mental se manifiesta afuera a través del marma. Es potenciada a través del órgano, piel y vellos de la piel. Y luego recoge información del ambiente. Lleva el tacto a su elemento, más allá de todas las sensaciones, a la experiencia de los gases, la esencia de los gases. Antes de manifestar sensaciones, el sentido experimenta su elemento. Y ahora mente acepta a raíz de la lengua, el centro del borde antes de que baje por la garganta. Se marma acceso al campo mental del sentido auditivo. Trata de observar esa función mental cuando estás escuchando. Esa función mental se comunica, se manifiesta hacia afuera a través del marma en la raíz de la lengua. Y esa función externa se potencia en los órganos, las estructuras en la cavidad del oído. Y luego interactúa con el ambiente. Trata de observar toda la secuencia, todo el sistema causal
desde la función mental hasta la función externa potenciada en el órgano, y recogiendo información del ambiente. Y trata de llevar el sentido auditivo a su elemento, el éter, manifestado como silencio. El silencio más allá de los sonidos. Si has estado en lugares silenciosos, sabes que el silencio se experimenta. Es distinto al vacío. El silencio es la manifestación del éter y es lo más lejos que el sentido auditivo puede ir. Deja el sentido auditivo en su elemento. Todos los sentidos quedan en sus elementos. Indriya Jaya Grahana. Retírate del campo mental sensorial. Sales a través de la mitad del cuello. Regresa a la función mental de aceptar a su origen, Mula Bindu. Retírate de Mula Bindu. En las manos haz Jnana Mudra, dedo índice y dedo pulgar juntas las puntas. Jnana Mudra. Concéntrate a través de Bindu Marma, parte de atrás del cráneo que más sobresale. Hasta la tercera fase de la práctica, Dharana, concentración. A través de Bindu, Samanya Vikara, función mental pasiva objetiva. Lleva ese estado mental a través de Surya Marma, dos yemas arriba de tu ombligo. Percepción física interna. Chintayanti Pratyaya. El cuerpo elemental. Nota cómo empieza a experimentarse lo sólido, lo líquido, la radiación, el movimiento y el espacio dentro del cuerpo. Y allí también podemos estudiar los sentidos de acción. Tenemos sentidos de percepción que acabamos de anclar en sus elementos. Y también tenemos 5 sentidos de acción a través de los cuales interactuamos con el entorno, interferimos con el entorno. El primero de ellos es Pada Tattva. Esa mente pasiva objetiva dirígela a través del marma en el centro de la planta de los pies, justo en todo el centro de la planta de ambos pies. Está el marma Madhya Pada y el da acceso al Pada Tattva, la capacidad de desplazarnos. Cuando cambiamos de lugar, y esa acción puede estar ejecutada en 3 niveles: Aharana, Dharana y Prakash. Eso significa Aharana cuando es utilitaria, te desplazas de un punto a otro simplemente buscando un objetivo y estás desvinculado incluso del proceso de desplazarte. Es una interacción totalmente primaria, utilitaria. Hay una fase siguiente que es Dharanam. Dharanam. Cuando independiente del resultado, te conectas con la capacidad de desplazarte. Te desplazas porque buscas la experiencia de desplazarte. Nota cómo es un vínculo un poco más elevado, más consciente, menos primario. Me desplazo porque disfruto de desplazarme. Me conecto con la experiencia de desplazarme. Y a nivel superior, observa ese Pada, esa capacidad de desplazarte como estado de conciencia. Cuando te has desplazado por tiempos prolongados, sabes a qué me refiero. No
importa la forma en la que te desplaces. La acción misma de desplazarse, sea a través de las piernas o cualquier otro medio, produce cierto estado de conciencia, independiente del resultado, trascendiendo la experiencia misma de desplazarte. Hay un estado de conciencia al desplazarte. Eso es Prakash. Son los 3 niveles en los cuales uno puede interactuar con el entorno al desplazarse. Retira la atención de Madhyapada y ahora concéntrate a través de Aswini, el marma en el centro del ano. Eso lleva Payu Tattva, la capacidad de evacuar toxinas del cuerpo, desintoxicarnos. Es un sentido de acción en sí mismo. Y observa tu vínculo con él. También puede estar en 3 niveles. El primero es utilitario. Evacúas desechos del cuerpo y no te vinculas mucho ni a la experiencia ni reconoces el estado de conciencia que está implícito allí. Es un uso primario, mediático. Esfínteres, sudor, pelo, olores. No solo a nivel fisiológico, también a nivel emocional cuando logras pasar la página respecto a ciertas circunstancias a nivel mental. Estos sentidos de acción no son simples. La capacidad de remover desechos del cuerpo involucra todas las capas: fisiológica, energética, emocional, mental, intelectual. Payu Tattva. También te puedes vincular con ese principio a nivel dharana. Te vinculas a la experiencia como tal de remover desechos del cuerpo en cualquiera de esos niveles. Y a nivel superior, Prakash, cuando te vinculas al estado de conciencia de ese Payu Tattva. Retira la atención de Swini Marma. Ahora mente pasiva a través de Yoni Marma, raíz de los genitales. Lo lleva a Upasta Tattva, la capacidad de experimentar placer. Nota como a nivel primario la capacidad es observada y utilizada de manera completamente utilitaria. Te relacionas con el placer para simplemente gratificarte. No te importa cómo. Simplemente buscas un resultado. Eso es aharana. Una relación utilitaria con la capacidad de gratificarnos, de experimentar placer. No solo se experimenta placer sexual, todos los sentidos permiten experimentar placer. También hay placer mental, intelectual y emocional. Upasta Tattva es un principio que permea todas las capas del ser. Y observa cuando te conectas a la experiencia del placer como tal. Ya no es un uso utilitario del placer. Buscas el placer como experiencia, independiente de los resultados. Diferencia la experiencia de los resultados. Y a nivel superior, Prakash, empieza a haber un reconocimiento del estado de conciencia que está detrás de esa capacidad de experimentar placer. Prakash. Hay un vínculo que trasciende la experiencia y los resultados que ese campo de actividades pueda brindar.
ver comprensión estructural consciente del placer. Retira la atención de Johnny Marmo. Ahora mente pasiva a través del marma en medio de las palmas de las manos. Madhya Hasta. Son dos marmas. Observa simultáneamente a través de los dos marmas. La mente está pasiva, objetiva, entonces puede experimentar a través de dos marmas simultáneamente. Hasta Tatua. La capacidad de manipular el entorno. Transformar el entorno con nuestras manos, o con nuestro cuerpo, o con nuestra palabra y pensamiento. Cuando manipulamos la materia y la transformamos, el mundo está hecho sobre el Hasta Tatua. El mundo del hombre está hecho sobre el Hasta Tatua. Y también puede tener 3 niveles. Aharana, utilitario. Interactúas con el entorno simplemente buscando una meta específica. No eres muy consciente de la experiencia de haberlo hecho, de cómo lo haces, ni el estado de conciencia vinculado al hacerlo. Trata de observar un poco más profundo, sigues en esa ruta observando a través de la mitad de la palma de las manos. Trata de observar más condensado hacia los marmas. Nivel medio, dharana. Cuando la manipulación del entorno se convierte en una experiencia y eso es lo que estás buscando, más allá de los resultados, la experiencia de transformar la materia es lo que buscas, un poco más profunda el vínculo. Y a nivel más profundo, prakash, empieza a haber un reconocimiento del estado de conciencia cuando estás manipulando el entorno, transformando la materia. Eso incluye también a tu cuerpo, cuando manipulas tu cuerpo y lo transformas a través de tus hábitos, tu comportamiento. Retira la conciencia del centro de la palma de las manos. Y ahora mente pasiva a través de la punta de la lengua. Cuando la mente pasiva, dentro de esta percepción física interna, está dirigida a través del punto de la punta de la lengua, entras en Bhaktattva, la capacidad de comunicarte. No solo verbalmente, también corporalmente, gestualmente. Y observa cómo esa capacidad de comunicarte puede estar en 3 niveles. Puedes vincularte con ella en 3 niveles. Aharana, utilitario. Buscas algo específico y ya, no te importa cómo. No importa el medio, no importa la conciencia, solo te expresas buscando un resultado. El uso primario, instintivo. Aharanam. Trata de observar más profundo, Dharanam, cuando te vinculas a la experiencia de comunicarte. Cuando el acto mismo de comunicarte es lo que estás buscando, independiente de los resultados. El canto es un ejemplo de esa conexión con la experiencia de la comunicación. Y ahora a nivel más profundo, Prakash. Trata de concentrarte con más determinación a través de la punta de la lengua. Cuando el acto de comunicarte es un estado de conciencia. Cuando hay comprensión estructural de la capacidad de comunicarte. Por encima de la experiencia y los resultados que pueda brindar. Retira la atención mental de la punta de la lengua, sales del Bhaktattva. Regresa de Chintayanti Pratyaya, sales a través de Surya, los llamas arriba del ombligo. Regresa a la mente pasiva, a su origen energético, Marma Bindi.
Retira la atención de Bindu. Lleva las manos al centro del pecho, Anjani Mudra. Inhalamos profundo mantra. Om Jai Swastiastu Vidvasya Kala Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivami Gaudya Manaschavadram Vajatada Dokshaye Avesya Tanno Matirapya Haritutu. Hare Krishna. Ahí voy. Bueno, ahora les mando el verso. Ya habíamos hecho esta clase con algunos de ustedes, pero es fundamental en un proceso introductorio como el que estamos llevando este mes. Entonces, el verso del Samkhya Karika es el 32. Habla de cómo el ser, somos seres espirituales, somos una unidad de conciencia, somos un observador. Sea cual sea tu creencia, tu fe, como lo quieras ver, eres un observador. El observador que eres hoy, ahí en el cuerpo que tienes, de la edad que estás, ha sido el mismo que cuando eras un niño o un bebé, o cuando seas un abuelo. El observador es el mismo, el cuerpo va cambiando. De esto los Vedas hablan como la transmigración del alma. El alma va cambiando de cuerpos. Tu cuerpo cada 7, 10 años es distinto, pero el observador se conserva. Es el mismo. Los contenidos cambian, las ideas, las preferencias y demás. Entonces el ser dispone de 3 instrumentos para interactuar con el mundo material. Estos 3 instrumentos son materiales, porque el ser es espiritual. Entonces, para poder interactuar con la materia, necesita instrumentos materiales. ¿Me siguen? De estos 3 instrumentos, 5 son sentidos de percepción, sentidos a través de los cuales recoge información y conocimiento. Olfato, gusto, vista, tacto y oído. Y están luego 5 sentidos, esos van 5. Los siguientes 5 para 10 son los sentidos de acción. Puedo desplazar, puedo remover desechos del cuerpo, puedo experimentar placer, puedo manipular el entorno y me puedo comunicar. ¿Ven? Ahí están los 5 sentidos de acción. Los 5 sentidos de percepción son llamados ñanendriyas, sentidos de adquisición de conocimiento. Y los karmendriyas son los sentidos de acción. Karmendriyas de karma e indriya. Karma es el principio de causa y efecto. Karma no es malo, no es bueno, es la capacidad de actuar. Entonces están los 5 karmendriyas. Y esos son, ahí van 10. Y los 3 que faltan son mente, identificación e intelecto. 3 instrumentos un poco más sutiles que administran cómo estos 10 sentidos están interactuando con el entorno. Y estos sentidos, estos instrumentos de percepción, pueden ser experimentados en 3 niveles, llamados Aharana, Dharana y Prakash. Ese es el Mridu, Madhya, Adimatra. ¿Recuerdan el verso que les mandé al grupo? Las intensidades de la práctica, Mridu, Madhya, Adimatra. Eso es importante tenerlo muy presente. Todo se puede experimentar en Mridu, Madhya, Adimatra, y según el contexto, a cada una de esas cosas se le puede llamar diferente, pero el concepto es el mismo. Intensidad suave, media y profunda. Mridu, Madhya, Adimatra. Y cuando estamos hablando de Mridu, Madhya, Adimatra, respecto a cómo interactuamos con el entorno a través de los 10 sentidos, es Aharana, Dharana y Prakash. El Mridu es Aharana, el Madhya es Dharana y el Prakash y el Adimatra es Prakash. ¿Listo? Entonces, Aharana es un uso utilitario. Por ejemplo, hablando del gusto. Simplemente quiero comer algo y ya. Ni sé que tenía esa vaina, solo me la comí. ¿Han visto la gente que traga? ¿La han visto? Por favor. Yo he visto gente que traga. Comen a toda y que eso que tenía ni idea. ¿Listo? Ese es el uso utilitario, Aharana. Ni me conecto con la experiencia, ni tengo claro un estado de conciencia respecto a lo que estoy haciendo. Solamente lo hago. O hablando del hasta tatua, entonces simplemente cambio una cosa de lugar y ya. No me importa cómo. Pero el día que tú no puedes cambiar una cosa de lugar porque estuviste enfermo o estuviste con una lesión muy seria y puedes volver a coger un objeto y cambiarlo de lugar, ese día te das cuenta de que era algo mucho más profundo. ¿Me puedo entender? Entonces eso es Aharana, un uso utilitario, primario, tamásico, completamente básico.
siguiente sea de oler, de saborear, de ver, de escuchar, de desplazarme, de evacuar, de reproducirme, de tener placer, de transformar el entorno, de comunicarme, cualquiera de las 10 circunstancias de sentidos. Me conecto a la experiencia como tal. Salgo a caminar porque disfruto de caminar. No me importa si son 3 o 5 kilómetros o si son X récord. Simplemente disfruto el desplazarme. ¿Me explico? Eso es dharana. Relación en un nivel que hay un estado de conciencia al interactuar con el entorno. Entonces, oler se vuelve un estado de conciencia. Saborear se vuelve un estado de conciencia que trasciende la experiencia y el resultado. ¿Sí? El placer se vuelve un estado de conciencia. Comunicarme se vuelve un estado de conciencia. La gente que canta por gusto, la gente que es poeta y incluso le recita poemas a un bosque. ¿Me hago entender? Eso es otra cosa, es otra cosa. Prakasha es otra cosa. Manipulo el entorno sin importar que haya reconocimiento o visibilidad de aquello. Cuido el nido de unos pajaritos, nadie se dio cuenta, nadie le conté. Eso es Prakash, hay un estado de conciencia. Entonces, préstenle mucha atención a cuando interactúan con el entorno, ya sea recogiendo información o interactuando a través de los sentidos de acción, ¿en qué nivel están? Si utilitario o están conectándose a la experiencia y prestando la atención al cómo, o si están empezando a percibir el estado de conciencia detrás de cada cosa que experimentan a través de los sentidos. Esa es la enseñanza de este verso. Esta es la perspectiva que puede brindar este dharana que hicimos hoy. ¿Cómo me relaciono con el entorno? A través de mis 10 sentidos. Primitivo, o tántrico, o ya más consciente. Tántrico lo tántrico refiere mucho a la experiencia misma de las cosas que pueden causar. A eso refiere el tantra, al disfrute, el disfrute técnico, ¿listo? De las cosas. Toco la meridanga porque me encanta la experiencia de la meridanga, pero no voy más allá de la experiencia misma, técnica. Hay músicos que son muy buenos técnicamente, pero no transmiten mucho, ¿me hago entender? Y hay músicos que no son muy buenos técnicamente, pero transmiten un montón. ¿Qué significa? Que están más en prakash, ese estado de conciencia que brinda la experiencia. Y por eso pueden transmitir mucho más. Entonces, es bien interesante. Esa era la idea de hoy, explorar esto, nuestros sentidos de acción y de percepción en los 3 niveles que se pueden experimentar. ¿Tienen alguna pregunta? Mari. Yo tengo una pregunta, Fed. Cuando anclas ese sentido al elemento, por ejemplo, a la tierra, al agua, cuando estábamos experimentándole la tierra, yo me pregunté cómo, o sea, no alcanzo a leerla, pero pues en mi récord mental está esa experiencia, o sea, está ese olor a la tierra, entonces me lo tengo que imaginar en ese momento. Realmente no lo estás imaginando, sino estás trayendo ese archivo de memoria. Y como, o sea, nosotros podemos oler cosas, Mari, debido a que está el elemento tierra como tal. Es una interacción con los demás elementos, pero fundamentalmente que exista la tierra como elemento, esa tierra negra. Y que en Fer tierra es el olor fundamental. El olfato puede ir. Entonces, claro, si estamos dentro de un apartamento en medio de una ciudad, el olor de la tierra es muy lejano, pero el olfato, eso es lo más lejos que él puede ir. Entonces, cuando uno recuerda el olor de la tierra, está usando un smriti, un samskara, para anclar el olfato en esa experiencia y desvincularlo de todas las posibles fluctuaciones de olores que hay en el ambiente. Por ejemplo, mi casa ahorita está oliendo arepa, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, si yo hago el ejercicio, mi sentido del olfato se mueve más allá de las experiencias que está teniendo y se empieza a quedar en esa
si llevo el gusto al sabor del agua, que todos tenemos la memoria de la esencia del agua, inmediatamente el gusto empieza a estabilizarse y a estar, digamos, más allá de todas las posibles fluctuaciones de sabores que haya. Y eso hace que el sentido se quede quieto por un momento, se empieza a estabilizar. O si llevo la vista a esta memoria, a este registro que tenemos de la luz, pasa lo mismo. La vista se queda quieta y deja de recoger tanta información, deja de estar como rápida recogiendo información de todas partes, y así estés viendo el piso, tu entorno, tu perro, todas tus cosas, la vista se queda en un estado más estable. Y el tacto igual. Sigo experimentando sensaciones de la ropa, del cuerpo sobre el piso, pero al tratar de llevar el sentido del tacto a su elemento, que son los gases, la esencia de los gases, el tacto empieza a quedarse quieto. Sí, es como cuando uno está en medio de un concierto y mira por encima de toda la multitud y todas las vainas que están pasando enfrente y se queda concentrado viendo a su bajista, que es su crush. ¿Me hago entender? O que voy lo más lejos que puedo ir en la experiencia y empiezo a estar por encima de todas las demás fluctuaciones. Eso es un poco lo que ocurre. Entonces sí recurre uno a la memoria, más no lo estás imaginando porque estás recurriendo a una memoria. Si nunca hubieras olido la tierra, ahí estaríamos hablando de imaginar. Pero como recurres a una impresión, a un samskara específico, ahí estás usando la memoria para anclar el sentido en una experiencia que existe, sea donde sea que estés, así no sea tan evidente. ¿Me hago entender? Sí, mi Ferdi. Es un poquito, claro, esto es un poquito místico, ¿no? Claro, el olfato en la tierra suena complejo y no es tan fácil. Si yo les digo, anclen el olfato en la nariz, huelan su nariz, es mucho más sencillo, porque está más inmediato, y entonces puedo saborear mi lengua, puedo observar los ojos, puedo sentir la piel, puedo tratar de escuchar las estructuras del oído. Eso es un poquito más cercano y más fácil de lograr, que es el siguiente nivel sensorial. Yo puedo anclar el sentido en su elemento o en su órgano, o en sí mismo. Pero sí, ese Graham, anclar el sentido en el elemento, hay que practicarlo. Todo esto son técnicas que hay que entrenar. Ah, bueno, los sentidos se pueden llevar a los elementos. Venga, a ver, vuelvo y lo intento. Por ahí después en una montaña. Y ahí te das cuenta de lo que pasa. Y así, estas cosas hay que practicarlas. ¿Listo? Esto es entrenamiento. Entrenamiento. Los yogis son como una especie de fuerzas especiales. ¿Sí? Están entrenados. Estos entrenamientos, sentarse ahí 40 minutos no es fácil. Hacer las prácticas de asana que hacemos no es fácil. Acostarse temprano, levantarse temprano no es fácil. Es ascético, es guerrero. Los yogis son guerreros. El yoga es muy guerrero. Entonces tengan presente ese contexto. Esto es entrenamiento. Yo dejo abierta la puerta, brindo la herramienta y están en ustedes que tanto la practican y la entrenan para poderla integrar. ¿Listo? Pero es eso. ¿Y Mari? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Felipe? ¿Todo bien? Todo bien. Esta ruta, hacer estos dharanas, Felipe, también va reconectando todas las funciones sensoriales hasta donde a uno le corresponda, ¿no? Que también tenemos ciertas correspondencias karmáticas, cosas que nos corresponde vivir, ¿no? Pero las funciones sensoriales también se van restableciendo a través de estos dharanas y controles sensoriales. Se van como potenciando las conexiones entre las funciones, la función externa y todo el cuerpo energético que vincula. Todo eso se va fortaleciendo. Por eso los sentidos se van agudizando en el practicante. Y restableciendo los que estén de pronto por alguna cuestión un poco más débiles. Bien, ahí seguimos. Me alegra verles en la jugada. Bien. Alfo, Alejandro, Vane, dime. Dave, dime Dave. La afinidad que solemos tener todas las personas a algunos sentidos más que otros, sea de percepción o de acción, viene también de algo en particular y o sea, puede uno interpretarlo de alguna manera. Totalmente. Nosotros tenemos ciertas constituciones. Entonces están las personas, en Occidente se conocen como
ectomorfos, endomorfos y mesomorfos, ¿sí? Pero básicamente son flacos, con textura media y de contextura gruesa, ¿sí? Esas son las tres constituciones, en general. Las personas que son delgadas, como yo, en nosotros predomina mucho el aire y el éter. De los 5 elementos hay predominancia de esos 2. Eso va a implicar, eso va a tener una implicación directa sobre mi sentido del tacto, por ejemplo. Son mucho más asequibles para mí. Tener ciertas cualidades. Predomina más la tierra y el agua. Y eso va a implicar que su olfato y su gusto son mucho más potentes, mucho más dominantes. ¿Sí? Y en las personas de contextura media es predominante el tierra, agua, los kapha, los otros son fuego y agua, gracias al. Y en los fuego y agua, los pita, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, un Messi, ellos son de contextura media, en ellos predomina el fuego y el agua, y eso va a tener implicaciones a nivel sensorial, tanto en los sentidos de acción como en los sentidos de percepción, porque eso está vinculado directamente. El elemento tierra, ¿cuál es el sentido que está vinculado a tierra? ¿Cuál es la relación predominante de la tierra? Olfato. ¿Y con qué sentido de acción? Desplazamiento. Hay un vínculo transversal. Agua, gusto y la capacidad de evacuar. Fuego, vista y la capacidad de placer. Aire, tacto y la capacidad de manipular el entorno, todas las cosas. Y por eso, de acuerdo a nuestra constitución, algunos sentidos son más fáciles de percibir, algunos elementos son más fáciles de percibir, y por eso ciertos grupos posturales se facilitan a algunas personas y otros no. ¿Sí? A mí todo lo que tiene que ver con aire y con éter se me facilita un montón. Hay personas a las que se les facilita mucho lo que tiene que ver con tierra y con agua. Y también tengan presente que esta la sentada años y años y años en una oficina y luego le pido que haga un Paschimottanasana, por más que su constitución sea favorable para un Paschimottanasana, su cuerpo no está adaptado. O cuando a la persona le decimos haga equilibrios en pie, y entonces hay gente, hay especuladores que llegan y dicen, si tú no haces equilibrios en pie bien, es porque tienes un desbalance a nivel psicológico o emocional. No, no necesariamente. Simplemente la persona no hace equilibrios y su cuerpo necesita adaptarse a hacer equilibrios. Es una cuestión psicomotriz, ¿me hago entender? Pero a veces la gente mete unos cuentos para meter terapias que nada que ver. ¿Listo? Entonces hay un tema de adaptabilidad que hay que ser paciente para adaptar el cuerpo. A veces no son los músculos los que están en pies, fascia, el tejido conectivo está un poco más recogida para esa posición y pedirle más es totalmente ajeno a su fascia. Entonces la fascia requiere, por eso tienen que hidratarse muy bien. Están en un entrenamiento de 21 días, sigan la recomendación de sol, así esté nublado, ustedes salen y ese infrarrojo es brutal para sus células. Lo mejor que pueden tener en su cuerpo es esa información en infrarroja, ese full espectro de luz. Somos hijos del sol en términos muy profundos. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Sí, Dave? Me expandí un poco en la respuesta, pero bueno, creo que por ahí era. Pero sí, nosotros tenemos por nuestra constitución psicofísica una facilidad para vincularnos más con unos u otros sentidos y elementos en el cuerpo. Bien. Entonces estamos. Muchas gracias por estar. Ahora les mando el verso, algunos comentarios para seguir aterrizando el Shastra. Gracias por estar. Cuídense mucho. Buen día.